Muy buenos días, mi nombre es Mariana García Álvarez y el día de hoy les voy a hablar un poco sobre la varicela, de la picazón al brote epidemiológico. Ahora sí les voy a hablar un poco sobre lo que es la varicela como tal. Les voy a presentar un análisis epidemiológico de la varicela utilizando como referencia los formatos de vigilancia BAC y PRO, varicela junto a la interpretación de la curva epidemiológica, aunque normalmente se considera una enfermedad leve de la infancia. Desde la epidemiología representa un evento más de interés de salud pública debido a su alta transmisibilidad y posibilidad de generar brotes comunitarios. A continuación, veremos sus características clínicas, su comportamiento epidemiológico y las estrategias de vigilancia y control. Ahora sí vamos a hablarles un poco sobre el agente etiológico y periodo de transmisibilidad. Tenemos que el agente causal es el virus de varicela zoster, perteneciente a la familia Herpesviridae. Tiene un periodo de incubación entre 10 a 21 días y lo más importante es que el paciente puede transmitir la enfermedad incluso 1 o 2 días antes de que aparezcan las lesiones visibles. Esta se contagia principalmente por vía respiratoria y por contacto directo con las vesículas, lo que explica su rápida diseminación en entornos escolares y comunitarios. Ahora vamos a hablar un poco sobre la evolución típica de las lesiones en la varicela. Tenemos la primera, que son las máculas, que estas son manchitas rojas planas en la piel. Seguimos con las pápulas, que estas se elevan un poco más y empiezan a picar. Luego tenemos lo que son las vesículas, que se convierten en bombitas de agua llenas de líquido. Y por último tenemos las pústulas o costras, que estas se pueden ir cayendo solitas y forman las cascaritas. Algo importante es que todas estas fases que acabamos de ver pueden aparecer al mismo tiempo en distintas partes del cuerpo, lo que es muy característico de la varicela. En cuanto a los síntomas principales, el primero que suele aparecer es la fiebre moderada, incluso antes de que salgan las lesiones. El síntoma más molesto es el prurito intenso, es decir, la picazón, que puede llevar al rascado y a infecciones secundarias. También hay malestar general como cansancio, dolor de cabeza y falta de apetito. Y finalmente tenemos el exantema generalizado, que son lesiones que empiezan en la cara y el tronco y luego se extienden por todo el cuerpo. Ahora les voy a hablar un poco sobre la situación epidemiológica. Según los datos del CIVIGILA, la varicela tiene un comportamiento estacional con un aumento de casos en el primer semestre del año, especialmente en las semanas 10 y 20. Los departamentos con mayor notificación son Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca. La mayoría de los casos son ambulatorios, pero se mantiene en vigilancia especial a menores de 1 año, porque se mantienen en grupos con mayor riesgo los que son menores de 1 año, gestantes y pacientes con inmunosupresión. Ahora les voy a hablar un poco sobre la curva epidemiológica. En esta curva podemos observar claramente el pico epidemiológico correspondiente a las semanas de mayor transmisión. Este comportamiento coincide con periodos escolares y alta interacción comunitaria. El análisis de la curva permite identificar el momento en el que se debe activar la intensificación de las medidas de control para que podamos llevar el conteo adecuado de cada una de estas. Ahora vamos a hablar un poco sobre las definiciones operativas BAC, PRO, varicela. Entonces, para efectos de vigilancia se manejan diferentes categorías. Se considera caso sospechoso a toda persona con exantema vesicular generalizado sin otra causa aparente. Si tiene nexo epidemiológico con caso confirmado, pasa a considerarse caso probable. Cuando se cuenta con IgM positiva o PCR, se clasifica como caso confirmado para laboratorio. Y en escenarios con clínica típica también puede confirmarse por criterio médico. Bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre la periodicidad de notificación. La varicela es un evento de notificación semanal individual o agregada, dependiendo de la gravedad del caso. Sin embargo, si se presenta en hospitales, cárceles, colegios o comunidades cerradas, la notificación debe ser inmediata. Se considera brote cuando se presenta 5 o más relacionados en un mismo entorno.
Ahora les voy a hablar un poco sobre las medidas de prevención. La principal medida de control es el aislamiento del paciente hasta que todas las lesiones ya estén en fase de costra. También se recomienda vacunar a pacientes selectivos en contactos susceptibles. Tenemos también la desinfección de superficies y ventilación adecuada, y por último una educación comunitaria para identificar los signos de alarma que nos pueden ayudar a evitar complicaciones de esta enfermedad. Ahora voy a hablar sobre las complicaciones. Aunque la mayoría de los casos son leves, es importante reconocer las posibles complicaciones. A nivel cutáneo, tenemos que la sobreinfección bacteriana, esta puede generar cicatrices. A nivel respiratorio, tenemos la neumonía varicelosa. También en neurológicas tenemos encefalitis y cerebelitis, y en gestantes existe riesgo de síndrome de varicela congénita. En resumen, la varicela no debe subestimarse como un simple sarpullido infantil, porque desde la epidemiología su vigilancia mediante los formatos como lo es VAC y PRO varicela, junto con el análisis de la curva epidemiológica, permite detectar rápidamente los brotes y actuar de forma inmediata y oportuna. La educación también, el aislamiento, la prevención, las complicaciones que esto nos puede ayudar, y la vacunación preventiva siguen siendo las estrategias de control de la enfermedad, y esto nos ayuda a llevar muchísimo mejor esta actualidad con la enfermedad de la varicela. Y para terminar, si alguna vez les llega a dar varicela, por favor no se rasquen, que pueden terminar como un dálmata en versión humana. La clave es cuidarse, hidratarse y buscar atención médica si llegan a tener algún tipo de fiebre alta o signos de alarma. Muchísimas gracias por su atención.